Material digital diseñado por el profesor Julio Alvarado. En esta oportunidad, vamos a ver tablas de verdad parciales y completas, y veracidad de un polinomio lógico, así como sus tipos. Una tabla de verdad o de veracidad es una matriz organizada en filas y columnas, donde podemos observar el valor de veracidad de un conjunto de proposiciones compuestas, junto a sus conectivos lógicos. Lo primero es que el tamaño de una tabla de verdad obedece a la fórmula. El número de filas es igual a 2 elevado a la potencia n. Y las columnas se construyen partiendo de cada proposición definida como variables lógicas. El número 2 de la base es constante y obedece a que cada variable lógica solo puede tener una de dos posibles veracidades. O es verdadero, o es falso. Vamos a construir una tabla de verdad partiendo del siguiente ejemplo. Si observamos el polinomio, podemos contar que hay tres proposiciones. Debemos recordar que la variable q se encuentra en forma positiva, pero también se encuentra en su forma negada, por lo que solo la vamos a contar una vez. Luego, usamos la fórmula para determinar el número de filas, organizando cada proposición o variables en forma de columnas. Por lo que tendremos 3 columnas por 8 filas. Las tablas de verdad deben contener una veracidad por cada fila y columna. Para ello, existe un método muy sencillo, que consiste en dividir la primera columna justo en su mitad. Para este ejemplo, la mitad de 8 filas es igual a 4. Esto nos permite tener dos sectores. En el sector superior, rellenamos todos los espacios de la primera columna con valores verdaderos, y los 4 espacios restantes del sector inferior, lo rellenamos con la veracidad falsa. Luego, repetimos esta división, con la próxima columna, pero dividiendo entre 2, el resultado de la división anterior que fue 4. Esto nos permitirá dividir cada 2 filas. Esta vez, rellenamos con la veracidad verdadera los 2 primeros sectores, luego, escribimos 2 falsos, y alternamos hasta el final de la tabla. Finalmente, para la última columna, volvemos a dividir entre 2, los espacios restantes, obteniendo una alternancia de veracidad cada un espacio. Al rellenar, colocamos un valor verdadero, y el próximo valor, falso, hasta llenar toda la tabla con este patrón. Podemos ver el patrón de la tabla, en el que, siempre vamos a tener en cada columna, una división de alternancia de veracidades, que representa una paridad de mayor a menor comenzando en 8, luego 4, luego 2, y finalmente 1. Aquí, mostramos cómo están organizadas las tablas de verdad de 2, 3 y las de 4 variables. En cada una de ellas, se observa el mismo patrón de paridad, en donde cada columna siempre se divide justo en la mitad, para alternar las veracidades. Esto tiene como objetivo crear filas de combinaciones únicas, en las que ninguna fila se repita o muestre las mismas combinaciones de veracidades. Cada conectivo lógico posee su propia tabla de verdad con resultados únicos entre ellos. Todos los conectivos lógicos necesitan como mínimo 2 proposiciones. Por lo que, cada tabla de verdad de cualquier conectivo lógico posee un tamaño estándar de 4 filas y 2 columnas. Estudiemos la tabla de verdad de la conjunción. Recordando que, la primera parte de la tabla, se utiliza para colocar todas las alternancias y combinaciones posibles para cada veracidad en cada columna, y la segunda parte, se organiza el resultado de operarse las variables, p, en conjunción con q. La lectura de cada combinación de la tabla de verdad, se hace en forma horizontal. Es decir, para p, verdadero, y q verdadero, su conjunción, también será verdadera. En contraparte, si existe un caso falso, en cualquiera de las filas, su conjunción dará como resultado, un falso. Para el caso de la tabla de verdad de la disyunción, la fila que más destaca, es falso, o falso. Ya que, solamente para ese caso, su resultado es falso. De lo contrario, si hay al menos un caso en las filas, donde aparezca una sola verdad, hará que su resultado también sea verdadero. La tabla de verdad de la disyunción exclusiva muestra un patrón de resultados en donde su resultado será verdadero cuando en sus filas sus valores sean contrarios entre sí. Esto quiere decir que, cuando las filas tienen la misma veracidad, el resultado de esta tabla será falso. Para el caso del condicional, tenemos una fila en el que su resultado siempre es falso,
solo cuando la condición o antecedente es un hecho verdadero, el cual implica a un hecho consecuente que es falso. Para el resto de combinaciones, la condición siempre será verdadera. El bicondicional posee una tabla de verdad, en donde vemos un patrón, cuyo resultado es verdadero, solo cuando ambas variables tienen la misma veracidad o valor. Pero, si las variables poseen distintas veracidades, hará que el resultado de la tabla sea falso. El negado posee una tabla de verdad unaria, es decir, que solo necesita una variable. El negado actúa como un inversor de veracidades, en donde, si la variable vale verdadero, su resultado será su opuesto, que es falso, y cuando valga falso, su resultado será verdadero. En el caso en que una de las proposiciones aparezca en su forma negada, podemos tomar la columna de la variable positiva, en este caso, p, y cambiar sus veracidades a sus valores opuestos, y de esta forma, tener a la columna negada. Otra de las claves es que toda columna negada siempre comienza con el mismo valor de alternancia que su contraparte positiva, pero en lugar de comenzar con la veracidad verdadera, cada espacio de la columna se comienza con las veracidades falsas. Sin embargo, todo ello no cambia el hecho de que, en la tabla de verdad de la conjunción, el resultado será verdadero si sus variables tienen ambas veracidades verdaderas. Veamos otro ejemplo, pero, esta vez, con las dos proposiciones en su forma negada, y con una disyunción inclusiva. Siguiendo los pasos del ejemplo anterior, debemos invertir las columnas de las variables positivas. Lo que antes era verdad, ahora será falso, y viceversa. Igualmente, la tabla de veracidad de la disyunción conserva el mismo comportamiento, en el que su resultado solo será falso, en caso de que sus veracidades sean ambas falsas. De esta manera hemos concluido con las lecciones. Si te ha gustado el video, no olvides dejarme un me gusta y suscribirte al canal para que este video llegue a más estudiantes. Gracias.